Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que hemos visto acerca del uso de las evaluaciones lógicas. Bien, tal y como hemos visto en la documentación de apoyo asociada a este tema, uno de los elementos más importantes que podemos usar a la hora de construir programas en C es el uso de sentencias de tipo selectivo e iterativo. Mediante las de tipo selectivo podemos hacer que ciertas partes de nuestro código se ejecuten de forma condicional, si se cumple cierta condición. Y las de tipo iterativo podemos conseguir que ciertas partes de nuestro código se ejecuten durante un ciclo hasta que cierta condición sea cumplida. Pues bien, como podemos ver, en ambos casos se utiliza una condición, pues esta condición se construye usando las expresiones lógicas. Este tipo de expresiones lógicas en nuestros programas en C, como podéis intuir, tienen dos tipos de evaluaciones, o son verdaderas o son falsas. Como habéis visto en la documentación de apoyo, cuando una expresión es verdadera, se evalúa como un valor 1 o, en cualquier caso, cualquier valor distinto de 0. Siempre que una evaluación sea falsa, el valor que se le asigna de forma interna sería 0. Bien, a la hora de construir expresiones lógicas, en nuestros programas tenemos dos tipos de operadores, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Vamos a repasar brevemente en qué consiste cada tipo de estos operadores. Bien, los operadores relacionales son los que podéis ver en la pantalla. Como podéis ver, por un lado tenemos los operadores que nos permiten realizar comparaciones, menor, menor igual, mayor, mayor igual, y luego aquellos que nos permiten determinar si ambas expresiones son iguales o son distintas, con el operador igual igual o el operador distinto. Estos tipos de operadores, como acabo de indicar, su objetivo es darnos la facilidad de realizar comparaciones en nuestro programa. Y ese tipo de comparaciones la podemos realizar tanto para comparar valores enteros como para comparar valores reales. Veamos algunos ejemplos de uso. Bien, por ejemplo, podemos realizar una comparación entre dos variables A y B y preguntar si el valor de la variable A es mayor que B. Del mismo modo, podemos integrar el uso de variables con valores constantes y, por ejemplo, preguntar si la constante 3 es menor o igual que el valor almacenado en la variable B. Del mismo modo, podemos preguntar si el valor almacenado en la variable A es igual a 1. Y, como podéis observar en el último ejemplo, no habría ningún problema en combinar expresiones aritméticas con el uso de operadores relacionales. Por ejemplo, podemos preguntar si el resultado de multiplicar 3 por el valor de la variable x es distinto de 5. Bien, además de los operadores relacionales, podemos usar operadores lógicos a la hora de construir expresiones condicionales. Los operadores lógicos son los que podéis observar. Por un lado tenemos el operador distinto, el operador y, representado como doble aspensa, y luego el operador o, que se representa mediante dos barras horizontales. Estos operadores son usados para construir condiciones, es decir, con los anteriores operadores estábamos realizando comparaciones y con estos operadores además lo que vamos a poder hacer son construir condiciones que se tienen que evaluar en nuestros programas. Es importante conocer muy bien qué tipo de evaluación resulta después de usar cada operador. Para ello recomiendo que consultéis la documentación de apoyo, donde ahí encontraréis una explicación acerca de cuál es la interpretación que se le debe dar a cada tipo de operador. Veamos un ejemplo de uso de cada operador para que entendamos mejor su funcionamiento. Por ejemplo, el operador negación, en la primera expresión, significaría que no queremos que el valor de la variable A sea igual a 0. Si esa condición se cumple, entonces sería verdadero y podríamos ejecutar esa parte del código condicional. Del mismo modo, con el operador y podemos exigir que se cumplan dos condiciones. Por un lado, que la variable A sea mayor que B, el valor que contiene esa variable, y también podemos exigir que el valor 3 sea menor o igual que el que contiene almacenado la variable B. Por último, el operador O podemos usarlo de modo que exigimos que se cumpla alguna de las dos condiciones. Con que se cumpla una sería suficiente. Por ejemplo, en esta condición estaremos exigiendo que o bien la variable A contenga valor 1 o alternativamente que el valor de B sea distinto de 8. Debemos de tener mucha atención acerca del uso de cada operador, porque dependiendo de que hagamos una incorrecta interpretación, a la hora de construir estas expresiones condicionales serán correctas y tendremos el efecto deseado. Un último apunte que desearía hacer es que con este nuevo tipo de operadores que hemos estudiado,
el conjunto de operadores que ya conocemos a la hora de construir un programa en C se amplía. Como podéis observar en la tabla de esta transparencia, ahora tenemos un nuevo conjunto tipo de operadores que son aquellos que están indicados en color rojo. Por un lado, nos contamos el operador negación, donde la prioridad que tiene este operador es el mismo que el signo más y el signo menos, operadores unarios. Luego tendríamos los operadores que para realizar relaciones, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Estos tendrían más prioridad que las operaciones igual y distinto. Y por último lugar tendríamos los operadores y y o. ¿De acuerdo? Es importante conocer cuál es la prioridad, cuál es el tipo de asociatividad de estos operadores y cómo se integran estos nuevos operadores respecto a los que ya conocíamos en la asignatura, puesto que con este conjunto de operadores ahora podemos construir expresiones que son muy complejas y debemos de conocer bien cuál es la prioridad, cuál es la precedencia y cuál es la asociatividad que seguirá un compilador a la hora de evaluar esas expresiones. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.